Shalom y saludos a todos mis hermanos. Este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torá. Gracias por seguir sintonizándonos por este medio, por el programa de Teshuvah TV y por nuestro ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torá, que se puede conseguir en Facebook y también puede ver algunos estudios en YouTube. Esta semana vamos a comenzar un estudio nuevo. Vamos a estar hablando sobre el Sanedrín y estaremos hablando y enseñando sobre cómo se distinguía el Sanedrín, cómo era la estructura del Sanedrín, y así comenzaremos con este estudio y espero que podamos aprender juntos de la Torá para así también nosotros poder compartir estas enseñanzas con todos aquellos que necesiten escuchar de la Torá, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, el título del estudio es El Gran Consejo del Sanedrín y su historia. Vamos a hablar de cómo se dividía este Consejo del Sanedrín, quienes estaban a cargo de ciertas responsabilidades. Y así vamos a entender un poquito más el por qué era necesario que hubiese un templo y que va a haber el tercer templo tiene que ser construido, porque de ahí es donde sale toda la ley. Y cuando el Mesías venga a reinar por 1000 años, entonces vamos a necesitar estar conectados con el Mesías y así poder entender las instrucciones, las leyes de la Torá, para que cuando estemos viviendo ese tiempo, así podamos entonces ver las cosas tal y como el Eterno las había escrito por medio de Moshe en su Torá. Este estudio, el Gran Consejo del Sanedrín y su historia, veremos pues entonces cómo el Sanedrín se establece y cuáles son sus responsabilidades. El libro de Mateo, en su capítulo 23, lo pueden leer completo en sus casas. Este tribunal de justicia estaba dividido de esta manera. Uno se sitúa a la entrada del monte del templo, el otro se encontraba en la puerta de la corte del templo y el tercero en la sala de las piedras talladas. Si usted ve el app del templo, usted puede buscar dónde están las piedras talladas y encontrar estos lugares. Por eso es que entendemos que Yeshua fue juzgado erróneamente porque necesitaban los 71 miembros del Sanedrín para llevar a cabo su juicio. Ahora bien, voy a leer solamente parte del capítulo 23 de Mateo para que veamos que la responsabilidad de este Sanedrín, los líderes religiosos en el tiempo de Yeshua, tenían la responsabilidad de atender al pueblo y no lo hacían. Y por ende, Yeshua, en este capítulo, con el versículo 1 comienza, dice: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moshe se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardáis, guardadlo. Está diciendo, ellos estaban sentados sobre la cátedra de Moshe. ¿Ok? Ahora bien, por eso es que le dice, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Y más adelante pues habla y llaman los primeros asientos. Se ponen, ensanchan sus filacterías y extienden su fleco de sus mantos solamente para que los vean en las plazas. Y el 9 y el 8 dice: mas vosotros no querráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y aquí vemos en este capítulo de 23 pues que ahí están los ay de vosotros, escribas,
que porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, ¿ok? Oigan esto, y por pretexto hacéis largas oraciones. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y la mar para hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijos del infierno, doble más que vosotros. Aquí está hablando que ellos tenían la responsabilidad de ayudar a la viuda, ayudar al menesteroso. ¿Y qué hacían ellos? Pues hacían lo contrario a lo que la Torá de Moisés había dictado. Ellos la conocían, ¿ok? Por eso Yeshua le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque acuérdense, ellos no podían ir en contra de otro fundamento que ya la Torá había puesto. Especialmente si ellos eran líderes, los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, en ese tiempo de Yeshua, especialmente los que trabajaban en el templo. Aquí en esta vista podemos ver el templo y donde está la flecha roja con el número 71. Ahí era donde se reunía el Sanedrín. Solo el Eterno podía anular a la corte del Sanedrín. ¿Ok? Por eso es que pues Yeshua, cuando se encuentra con los líderes religiosos, él no fue a atacarlos a ellos y a decirles, no, ustedes no pueden estar aquí en el templo. ¿Por qué? Porque ellos habían sido, bueno, indirectamente se habían corrompido desde 150 años antes del Mesías. Y los sacerdotes que habían eran sacerdotes, pero no de la línea que le tocaba como ser sumo sacerdote. Y por ende vemos como Caifás, Anás, ellos lo que hacían era le robaban a la gente de Israel, ¿ok? En Jerusalén. Ellos estaban a cargo de ayudar a las viudas, a los pobres, traer honor y vergüenza, y eso era lo menos que ellos hacían. Y por ende, vemos que Yeshua, siempre que los veía a ellos, los atacaba, no porque ellos no estaban leyendo la Torá, era porque ellos hacían lo contrario a lo que la Torá estaba diciendo que hicieran, la instrucción correcta. Y por ende, pues Yeshua siempre le hablaba directamente de la Torá. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes no lo están haciendo. Y así pues vemos que muchas personas en el tiempo del primer siglo sufrieron, especialmente las viudas. Las viudas, cuando quedaban viudas, le tocaba a los sacerdotes ayudar a las viudas si esa viuda no tenía hijos o si nadie la podía, como le hicieron a Rahab y a Ruth, ¿ok? Tenía que ser redimida por alguien. Y si nadie la podía redimir, esas mujeres viudas y no tenían hijos que las pudieran mantener, lo último que le quedaba era recoger limosna o se convertían entonces a la prostitución. Pero eso no debía haber pasado en el tiempo del templo, porque los sacerdotes ni en el primer templo ni en el segundo templo, porque esa era la responsabilidad de los sacerdotes, ¿ok? Las ofrendas para ellos, para los pobres. Y era necesario pues que ellos hicieran su trabajo y no lo estaban haciendo. En esta vista entonces tenemos las lecturas obligatorias para entender lo del Consejo del Sanedrín, ¿okay? Aquí lo pueden ver, Sanedrín, los tratados, las parashá, shoftim, números, éxodo, etcétera. Nota, el Eterno es el único que puede anular, como dije anteriormente, el Consejo del Sanedrín. Ni aún Poncio Pilatos podía anular el Consejo del Sanedrín, siendo él el gobernador. Ni aún el César, en el tiempo de Caifás y en el tiempo del primer siglo, nadie podía anular el Consejo del Sanedrín, solo el Eterno. Y a base de reconocer eso y entender que el Eterno es el único que podía anularlo, vamos entonces
a hablar más adelante sobre los Shabbat y las fiestas del Eterno para tener un mejor conocimiento en cuanto a cuál era la responsabilidad de los sacerdotes. ¿Cuándo comenzó entonces la estructura judicial? Si leemos a Éxodo capítulo 18, del versículo del 13 al 26, dice el 13, pasó al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar a la gente y la gente estaba parada mientras Moisés Moisés parado desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hizo a la gente, dijo, ¿qué es esto que lo que haces por la gente? ¿Por qué te sientas solo y todas las personas te rodean desde la mañana hasta la tarde? Y Moshe le dijo a su suegro, porque la gente viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen un asunto, vienen a mí y yo juzgo entre un hombre y su vecino. Y les hago saber los estatutos de Elohim y sus leyes. El suegro de Moshe le dijo, la cosa que haces no es bueno porque te vas a fatigar. Y era necesario entonces que Jetro había entendido que lo que Moshe estaba haciendo era estando desde la mañana hasta la tarde, ¿ok? Juzgando asuntos para aquí, asuntos para allá. Y me imagino que Jetro entendió y dijo, no, mira, tú te vas a fatigar y te vas a enfermar porque estás haciendo esto tú solo. Cuando Moisés tenía líderes a su alrededor que él podía usar. Y por ende, de aquí entonces comienza este consejo de jueces o la corte judicial, donde Moshe comienza por un consejo que le da a su suegro Jetro. Continuamos leyendo el versículo 18 del capítulo 18, dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Elohim será contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los negocios a Elohim y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan las avaricias, y constituirás a estos sobre ellos jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo. Aquí nos enseña algo bien importante. Los líderes no pueden hacerlo solo. No pueden hacer todo el trabajo solo. Necesitamos tener gente, como dice aquí, hermanos y hermanas que sean justos, varones temerosos, de verdad, que aborrezcan la avaricia, ¿ok? Y es necesario, ¿por qué? Porque no podemos serlo solo. Anteriormente muchas personas pues llevaban toda la carga. Estoy hablando de los tiempos donde estuvimos en las diferentes denominaciones antes de venir a las raíces hebreas y de aprender la Torá. Muchos pastores y muchos líderes se quemaban. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando psicología que nos enseñaron que el trabajo más que traía depresión y más muchas personas que diríamos se enfermaban eran los pastores, porque ellos llevaban toda la carga, ¿ok? Ahora bien, también es como en los extremos. También Jetro le dijo a Moisés, ok, no es que tú vas a dejar de enseñar la Torá o vas a enseñar las leyes que Dios quiere y las instrucciones,
los asuntos grandes, tú los atiendes. En otras palabras, está diciendo, tú no te vas a sentar ahora y quedarte quieto y descansando cuando las personas que vas a poner como líderes, esos varones, esos ancianos, van a hacer todo el trabajo por ti. No, el Eterno dijo, solamente divide las personas en 100, en 50, el otro era 10. ¿Para qué? Para que te ayuden. Y por ende, ahora hay un balance. Pero tampoco se le podía, Moisés no podía tirarle toda la carga a esos varones o a esos jueces que iban a ser parte del grupo de Moisés para ayudarlo a él a atender los asuntos de menos categoría, ¿ok? De menos categoría. No es que ahora yo como líder voy a poner a varias personas y me voy a sentar y no voy a hacer nada. No. Esto es un trabajo de cuerpo, el cuerpo completo. La mano no puede decir yo puedo más que la mano derecha porque no es así. Y todo es a base, creo yo, y lo creo al 100%, todo es a base de un balance. Ninguno de los dos extremos es bueno, siempre atendiendo el balance en nuestras vidas. Continuamos leyendo el versículo 23, dice, si esto hicieres, si Elohim te lo mandare, tú podrás persistir y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Y escogió Moshe varones de virtud de todo Israel y los puso por cabeza sobre el pueblo, como jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio o el asunto arduo se lo traían a Moshe y ellos juzgaban todo trabajo o negocio pequeño. Nuevamente, el Eterno usó a Jetro para enseñarle a Moisés que debía escoger de su pueblo, ¿ok? Del mismo pueblo que había salido de Egipto, había gente allí, habían varones y habían hermanos y hermanas allí en ese pueblo israelita que eran justos, personas justas, honradas, que no eran dadas a la avaricia, ¿ok? Y por ende, el Eterno usa a Jetro para enseñarle y dejarle saber a Moisés que lo que estaba haciendo estaba mal y que necesitaba una ayuda del mismo pueblo que él había sacado. Nuevamente, no podemos trabajar nosotros los líderes ni los pastores, aquellos que están en las raíces hebreas, no podemos trabajar solos. Necesitamos personas, necesitamos hermanos. No es saludable para nosotros ni para nadie, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a desfallecernos. Y eso es imposible. No podríamos durar mucho. Vendrían las enfermedades, las depresiones, vendrían todas esas cosas, enfermedades, ya sean mentales o físicas, por nosotros querer abarcar todo, porque creemos que si no lo hago yo, nadie lo puede hacer. Y el Eterno nos da una enseñanza a todos nosotros, los líderes. Nos da una enseñanza de que nosotros tenemos que usar a los hermanos y las hermanas que el Eterno ha puesto en nuestras congregaciones. Porque así entonces el cuerpo trabaja como cuerpo y no como un llanero solitario. Aquí tenemos unas notas de lo que al principio estaba mencionando, que nos habla que el ciclo lunar no cambia a Israel. ¿Okay? El ciclo lunar no cambia a Israel. Las decisiones legales por el sacerdote y los jueces tampoco. ¿Okay? Leamos Deuteronomio 17 del 8 al 13. Ahora, ¿alguien va a Jerusalén a cambiar el calendario y las fiestas, etcétera? Jerusalén es la autoridad legal que habla referente a la Torá. Nuevamente,
Jerusalén es la autoridad legal que habla referente a la Torá. Y me explico, ¿ok? De Jerusalén sale la Torá. El Eterno estableció a Jerusalén como el lugar donde iba a poner su nombre. Y allí lo puso. Mandó a David, le dio las instrucciones a David y mandó a Salomón a hacer el templo, su casa. Porque de allí va a salir que la ley. De allí era entonces se llevaban a cabo las fiestas. Nosotros muchas veces queremos cambiar lo que ya está establecido desde un principio. Y eso no nos toca a nosotros. La Torá ya fue escrita. Nadie puede abolir, nadie puede quitarle, añadirle a lo que ya está escrito. El Eterno habló por medio de Moshe, ¿ok? Y nos habló claramente. Y hay personas que, ok, no, pues porque ahora Pesa empieza en el mes de Nisan. Ahora pues porque la luna es nueva y el Eterno le dijo a Moshe que ahora son principios de años. Ahora queremos cambiar el Shabbat. Mire, nosotros no tenemos esa autoridad. No tenemos esa autoridad de cambiar nada. La Torá viene desde generaciones, aún antes de que nosotros hubiésemos nacido. ¿Ok? Nosotros no sabemos nada todavía. Nosotros tenemos que aprender de las personas, del pueblo de Israel, de esos rabinos, esas personas que están enseñándonos constantemente, que llevan de generación en generación, que han enseñado la Torá, han escrito los midrash, que son las explicaciones. Y nosotros hoy queremos cambiar todo. Porque, oh no, que esto es lo que no pienso, ese era el problema que teníamos antes. Nosotros, no, yo pienso que esta escritura, esto es lo que significa. No, si ya la escritura fue escrita, la Torá ya fue escrita, para que nosotros lo que tenemos que hacer es aplicarla. Primeramente, aprenderla correctamente y aplicarla. No podemos enseñar lo que está fuera de la Torá. Tenemos que mantenernos en la Torá. Tenemos que mantenernos en lo que fue escrito hace miles de años. Nosotros no tenemos la autoridad de cambiar nada, ni añadirle. ¿Okay? No que si ahora los Shabbat son los jueves. Miren, tenemos que parar de hacer esas cosas. Ya tenemos que detenernos. El que me está escuchando, que está en las raíces hebreas, tenemos que detenernos y dejar que el Eterno nos enseñe. No podemos comenzar un fundamento nuevo. Yeshua lo dijo. Nadie puede poner un fundamento nuevo. ¿Ok? Continuamos con la siguiente vista para seguir aprendiendo más de la Torá. La Torá de los 70 miembros del Sanedrín. Vamos a leer entonces ahora Números capítulo 11, comenzando con el versículo 16 al 21. Y leamos con atención para que veamos cómo esto se establece desde un principio. Esto del Sanedrín no fue que la casa de Judá se lo inventó o quisieron hacer como ellos. No. Esto ya estaba establecido desde el principio. Dice el 16. Entonces Yahweh dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El 18, empero dirás al pueblo: santificaos para mañana, y comeréis carne, pues que habéis llorado con oídos de Yahweh, diciendo: ¿quién nos diera a comer? Cierto, mejor que nos iba en Egipto. Yahweh pues os dará carne y comerás. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices. O sea, en aborrecimiento por cuanto menospreciasteis a Yahweh, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moshe: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy,
y tú dices, les daré carne y comerán el tiempo de un mes. Interesante. Estamos hablando que Yahweh ya había establecido desde ese día el Sanedrín. Dice, y Yahweh dijo a Moshe, reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes conocen ser los ancianos de la gente y oficiales sobre ellos. Vemos que esto del Sanedrín no fue algo que, como dije anteriormente, la casa de Judá o los judíos se inventaron o que ellos quisieron hacerlo así. No, eso fue el Eterno que lo estableció. Primero usando a Jetro y después entonces directamente el Eterno le habla a Moshe y le dice exactamente cuántas personas él va o cuántos ancianos él necesita para que él no haga el trabajo solo. ¿Ok? Y también les dice que tenían él iba a descender y él tomaría el espíritu de Moshe y le iba a ponerlos en ellos, ¿ok? Y que los llevara delante de la tienda de reunión, que esa es la entrada del tabernáculo. Esa es la entrada del tabernáculo, es la entrada de reunión. Y establece allí esos 70, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues ya la gente estaba murmurando tanto de que si no tenían comida, que si no tenían aquello, que si no tenían agua. Entonces, para que en toda la carga no fuera sobre él, entonces el Eterno nuevamente dice, ahora quiero que escojas 70 ancianos del pueblo para que te ayuden a ti a llevar esta carga, porque tú no puedes llevarla solo. Aquí seguimos y continuamos leyendo el capítulo 11 de Números, pero quiero hablar en sus hogares, pueden leerlo completo, pero quiero hablarles solamente y leerle el versículo 24 y varios versículos. Dice, y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras de Yahweh, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Yahweh descendió en la nube y lo habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moshe, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu del Eterno, profetizaron y no cesaron. ¿Ok? Y dice, y profetizaron y no cesaron. ¿Ok? Y después dice el 25, y Yahweh descendió a la nube y habló a él y tomó el espíritu y se descansó sobre ellos, profetizaron, pero no lo hicieron más, ¿ok? Eso fue esa sola vez que ellos profetizaron de esa forma y no lo volvieron a hacer, pero necesitaban tener, cuando dice el espíritu de Moisés, no es que le iba a quitar el espíritu a Moisés y se lo iba a dar a ellos, sino es la fortaleza, la forma de ser Moisés tan recto, tan íntegro, las características, los atributos de Moisés se lo estaba pasando a esos mismos hombres, porque con el mismo amor y ímpetu que tenía Moisés de buscar la presencia del Eterno, ese mismo espíritu era el que iba a ser pasado a esos 70, porque esos 70 luego iban entonces más adelante a establecerse como el Sanedrín, de lo que estamos hablando al principio. El consejo del Sanedrín hizo historia y estamos hablando entonces de cómo se establece el Sanedrín desde ese tiempo para reconocer ahora cómo estaba dividido las funciones y la autoridad que ellos tenían cuando el templo se establece, el primer templo y el segundo templo en el tiempo de Salomón y en el tiempo de Yeshua. En esta vista entonces vamos a comenzar hablando sobre las funciones y la autoridad del Sanedrín. El primero dice el salón de la piedra labrada, el Lishkat HaGazit, en el que se sentaba la puesta. A la puesta estaba situado en el lado sur del patio interior del templo. No es mediado, es midot, ¿ok? Eso es mal escrito. También se usó para propósitos rituales. Los sacerdotes reunían allí para el servicio diario de los sacrificios.
El segundo, la parte más grande de la sala estaba en el sitio de la corte de legos. Había dos entradas, una de la corte de los sacerdotes. El gran Bedín se sentaba sobre todos los días allí, excepto en el día de reposo. Y eso lo pueden leer en sus hogares y pueden buscar esos libros, ¿ok? Para que vean más información sobre esas funciones. ¿Okay? No quiero leerlo todo. Ahí está la vista de PowerPoint para que la vayan leyendo poco a poco y se vayan familiarizando con la función y la autoridad del Sanedrín. Continuamos, dice, en el día de reposo, en los días de fiesta, en los que había reuniones en la sala de la piedra labrada, los miembros del grupo de apostadores se reunían en la escuela, en el monte del templo. Y seguimos leyendo, ¿ok? La piedra labrada era donde estaba el consejo del Sanedrín. El número 4 nos dice aquí, ok, seguimos diciendo, dice, como un cuerpo en parte a través de comités de sus miembros, tenía supervisión sobre el servicio del templo que se requería que se llevara a cabo de conformidad con la ley y según la interpretación farisaica, ¿ok? El 4, decidían qué sacerdotes deberían realizar el servicio del templo. El supervisor específicamente los actos rituales supervisaba importados como el servicio en el día de la expiación, ¿ok? Tenía a cargo la quema de la novilla roja y la preparación del agua de purificación, ¿ok? Cuando se encontró el cuerpo de una persona muerta, los miembros del Gran Beit Din tenían que tomar las medidas necesarias para determinar qué ciudad, como el lugar más cercano al lugar del asesinato, era llevar el sacrificio de la expiación. Esto lo vemos en una de las parashá, cuando están hablando de los shoftim y los mishpatim. Están hablando de que si alguien muere entre medio de dos ciudades, donde el muerto está más cerca, en esa ciudad entonces llevaban el muerto y hacían, pues como dice aquí, se llevaba un sacrificio de expiación, ¿ok? Se tomaban las medidas necesarias para determinar qué ciudad o cuál lugar más cercano del asesinato, aunque no haya pasado en esa ciudad, pues entonces el más cercano, pues hacían entonces, era llevar el sacrificio de la expiación. Y eso lo dice en el Sotá, y lo pueden leer ahí en los diferentes libros que se encuentran, las funciones y del Sanedrín, ¿ok? Continuamos con las funciones y autoridad. Dice, también tenía que decidir en cuanto a los diezmos de la cosecha, juzgó a las mujeres sospechosas de adulterio y las sentenciaba a beber de la agua amarga, ¿ok? También organizaba el calendario y proporcionaba copias correctas del rollo de la Torah para el rey y probablemente también para el templo. Acuérdense que el rey de Israel tenía que tener una copia de esa Torah. En general decidía todas preguntas dudosas relacionadas con la ley religiosa y emitían la decisión final con respecto a la sentencia del maestro que promulgaba opiniones que contradecían las interpretaciones tradicionales de la ley. Imagínense nosotros viviendo en ese tiempo y tratando de cambiar las fiestas, tratando de cambiar el Shabbat, tratando de cambiar cosas que ya han sido establecidas, ¿ok? Decía que tomaban la decisión final con respecto a la sentencia, de una sentencia del maestro que promulgara opiniones que contradecían la interpretación tradicional de la ley, ¿ok? Esto era algo serio, por eso es que no se puede enseñar ni cambiar nada. No podemos cambiar algo que nosotros no sabemos. Si ya está establecido en la Torah, tenemos que mantener lo que dice en la Torah. No podemos decir, ok, como la Torah me dice esto, no, pues yo voy a obedecer esto, pero esto no, porque no creo que es justo. Ahí eso no cuenta. Eso de justicia o no justicia, porque tú quieres pensar que para ti es justo no hacerlo. Entonces, si viviéramos en los tiempos cuando existía el Sanedrín,
Y aún hoy día mucha gente lo hace, ¿ok? Quieren cambiar la fiesta, quieren cambiar el Shabbat, quieren añadir mandamientos. Dicen que los mandamientos ya no hay que cumplirlos porque supuestamente Yeshua abolió la ley, cuando eso no es lo que dice la Torá. El Sanedrín tenía la autoridad, ¿ok?, de llevar a cabo esa sentencia en cuanto a cualquier maestro, cualquier persona que se levantara en el pueblo de Israel a enseñar algo que no estaba, que contradecía la ley de la Torá que había sido dada desde el tiempo de Moisés. Aquí tenemos otras notas. Como mencioné al principio, Yeshua fue juzgado incorrectamente porque se necesitaban los 70 miembros más el sumo sacerdote del Sanedrín para llevar a cabo el juicio en contra de Yeshua por blasfemia. ¿Ok? También fue juzgado en Pesa. Eso fue un juicio ilegal. Solo el Sanedrín podía dictar el día de reposo. ¿Cómo lo podía dictar? Porque ya ellos sabían cuando el día de reposo comenzaba, qué día era, y por ende había un levita que tocaba una trompeta, ¿ok? Si no me equivoco, eran 3 veces, uno para dejarles saber que terminaran que se estaba acercando el Shabbat, el segundo que dejaran de trabajar y el tercero pues que ya se fueran y preparándose para recibir el Shabbat, ¿ok? Es importante saber el templo porque del templo sale toda esta instrucción. Es importante e interesante de que nosotros hoy día seguimos practicando, llevando a cabo y siendo obedientes en cuanto al Shabbat, porque eso fue establecido desde la creación por el Eterno. ¿Ok? El día séptimo, dice, el día séptimo lo hizo, terminó y lo santificó y lo declaró día de reposo. Y el Eterno lo dijo y así tenemos que seguir haciendo. No podemos decir, no, es que ahora yo puedo reposar en cualquier día de la semana. Usted puede reposar todos los días de la semana si quiere. Pero el día de Shabbat, el día de descanso que el Eterno estableció, es el séptimo día. Es como muchas personas me preguntan, solamente puedo ir entonces a congregarme en el día del Shabbat. No, te puede congregarse todos los días, pero no deje de congregarse el día del Shabbat, porque ese es el día que Él santificó y es el día donde Él se siente en su trono para reinar sobre su reino, para hablarnos a nosotros por medio de su palabra. No podemos cambiar lo que ya está establecido. No podemos decir que ya la ley fue abolida. No podemos decir eso. Porque estamos entonces enseñando en contra de lo que la tradición había enseñado desde el principio, desde Moisés, había enseñado de que el Shabbat es el día séptimo, no el primer día de la semana. El Mishnah Sanedrín, este libro, son muchos libros que dan la instrucción de cómo se llevaba a cabo el servicio en el templo. El Gran Sanedrín estaba compuesto de 71 miembros, ¿ok? El pequeño era compuesto de 23 miembros. ¿Y cómo sabemos que el Gran Sanedrín debía tener 71 miembros? Como dice la Escritura, reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel, que leímos en número 11:16. Ahí lo dice. Dado que Moisés era además de ellos, entonces había 71 miembros, porque Moisés entonces hacía el 71. Y ahí es donde se establece, la Mishnah establece, por medio de lo que dice Números, el Bad Midbar, el libro de Números 11:16, que nos enseña que el Sanedrín está compuesto de 70 y con Moshe entonces eran 71. Porque Moshe era el que lideraba a ese grupo de los 70. Y así se establece entonces el Sanedrín en el tiempo del primer templo, cuando se hace el templo, y el segundo templo en tiempo de Yeshua. Pero anteriormente había un Sanedrín, antes de que se construyeran los templos, porque siempre iba a haber un grupo de ancianos que iban a llevar a cabo la justicia en los pueblos, ¿ok? Por eso el Eterno, cuando leemos el libro de Jueces, el Eterno establece jueces también. ¿Para qué? Para juzgar
para juzgar en los tiempos cuando el pueblo de Israel, cuando se alejaba del Eterno, entonces el Eterno enviaba a un juez. Ahora, destruye a su enemigo y vuélvelos a ellos nuevamente. ¿Y ellos qué hacían? Por un tiempo estaban bien y luego volvían a hacer lo mismo. Y el Eterno tenía que enviar otro juez. Y así sucesivamente. Si usted lee el libro de Jueces, puede ver cuántos jueces pasaron por el pueblo de Israel. ¿Exactamente para qué? Para juzgar al pueblo. Aquí vemos entonces el desglose del Sanedrín. Estaba en Nasi, era el único voto en caso de empate. ¿Ok? Se parece como en la Corte Suprema, que también siempre hay números impares para que uno último decida si hay un empate, igual que en el Congreso, el vicepresidente o el presidente en algunos casos tiene la última palabra si hay un empate. ¿Okay? So, el Nasi era el único que votaba, era el presidente del Sanedrín. El Ad Beidin, que era el padre de la corte, parte del proceso de voto, ¿ok? El Cohen, eran 23 sacerdotes, ellos estaban a cargo de todas las cosas pertenecientes a las cosas sacerdotales. Los 23 levitas, ellos estaban a cargo de todas las cosas pertenecientes a las cosas de los levitas. Y 23 jueces de Israel, todos los asuntos civiles de Israel que no tenían nada que ver con el servicio del templo. Entonces estos 23 israelitas, hombres de Israel, 23 jueces, eran los que estaban a cargo de esa función, ¿ok? De esos asuntos civiles. Los 23 sacerdotes, los 23 levitas, pues ya tenían que estar más en las responsabilidades y a que hacían alusión y del trabajo de las funciones del templo. ¿Ok? Por eso fue que a Yeshua se le hizo un juicio injusto, ilegal, de acuerdo a lo que había establecido la Torá, de quienes iban a hacer, qué juicios hacían ellos. Más adelante vamos a hablar qué juicios eran y quiénes eran los que hacían aquello y esto en el templo. Nota. Todos los miembros se especializaron en sus arcas particulares, en sus áreas. ¿Ok? Nasi era el sumo sacerdote hasta el año 191 antes del Mesías. Después de esa fecha, el Sanedrín perdió la confianza en el sacerdocio debido a la corrupción durante el reino Hasmoneo, que eran sacerdotes y reyes de Israel. La oficina de Nasi entonces fue establecida. Vemos nuevamente que después del año 191 antes del Mesías, el Sanedrín perdió su confianza y expliqué un poco más al principio del por qué perdió su confianza, porque había una corrupción que se desató durante ese tiempo y aún durante el tiempo de Yeshua hubo una corrupción grandísima. El templo seguía siendo el templo porque eso es lo que Dios había establecido, pero los administradores de ese templo estaban corrompiendo y muchos estaban corruptos, con excepción de algunos, ¿ok? Porque vemos un José de Arimatea y vemos un Nicodemo que, pues, aunque eran fariseos, eran unos fariseos buenos. Y vemos en la historia de Yeshua cómo ellos creyeron en el Mesías y hasta José de Arimatea pide el cuerpo del Mesías a Poncio Pilato para enterrarlo en una cueva que era de él y que nadie había estado en ella. Habían fariseos buenos y había unos fariseos que no eran muy buenos. Es como todo en la vida. Siempre hay buenos hermanos, hay unos buenos que no son buenos hermanos. Hay buenos líderes, hay unos que no son muy buenos líderes. Y eso, pues, eso es algo que es vida, una realidad que no podemos tapar, no podemos cubrir, porque verdaderamente eso existe. Y tenemos que trabajar con ello. Tenemos que trabajar con ello y hacer lo posible para ayudar a esa persona a caminar en obediencia a la Torah sin desviarse. El presidente del Sanedrín, acá pues vemos una pequeña historia, ¿ok?
el sumo sacerdote hasta la familia Hasmonea, fueron los macabeos. Hillel hasta su muerte en el año 10 antes de Yeshua. Durante este tiempo, Shammai, que era una escuela Shammai, en ese tiempo también era el Ad Beit Din o el vicepresidente del Sanedrín. Shammai hasta su muerte en el año 30, de la era común. Estamos hablando después de 10 años, 10 años de la era común o después de Yeshua. Y estaba trabajando con Ananías, el sumo sacerdote, que era corrupto. Desde el año 10, después de Yeshua, hasta el año 30, Shammai era la Ad Beit Din, no el Nasi, era el vicepresidente. Desde el año 30, antes de la era común, Gamaliel fue el Nasi, o después de la era común, fue el Nasi del Sanedrín, tratando de recuperar el orden después del tiempo de Shammai. Gamaliel defendió a los creyentes, él lo defendía. Ananías fue el sumo sacerdote en el primer siglo, pero no se le permitió ser el Nasi. El Nasi era el presidente, pero a él no se le permitió ser el presidente. So, esto es una historia pequeña. Todo tiene que ver con la era después de Yeshua, Hillel hasta el año 10, Shammai hasta el año 30, Vemos que en el año 30, pues Yeshua empieza a su ministerio. Después vemos los diferentes años de quienes fueron los presidentes del Sanedrín. Y pueden leerlo en sus hogares y buscar más información sobre este tema para que así, pues nuevamente podamos entender la constitución del templo, cómo se llevan a cabo los juicios, la legalidad y todos estos asuntos que eran más grandes en el templo, que también tenían que ayudar al pueblo y tenían que ser justos en sus juicios. Y eso era el problema, que el Sanedrín había perdido su claridad, el propósito de que había sido establecido en los tiempos de Yeshua. Y vemos la historia. Cuando leemos los evangelios, vemos cómo Yeshua habla en contra de ellos. Yeshua nunca habló en contra del templo. Él siempre habló en contra de los administradores del templo, que era la casa de su padre. Por ahí dice, casa de mi padre ya es casa de oración. Ustedes han vuelto una cueva de ladrones por la corrupción que había en ese lugar. El templo no era el problema. El problema eran los que los administraban. Y tenemos que entender eso. Muchas personas dicen, no, pero que los líderes religiosos eran corruptos. ¿Pero por qué necesitamos un templo? Mire, es como todo. El templo había establecido el Eterno. Los corruptos eran los administradores. Y por eso es que el Eterno lo destruye el primer templo y destruye el segundo templo, por esa misma razón. Continuamos con el Sanedrín y los 71 miembros y el desglose nuevamente. Habían 69 jueces que eran sacerdotes, levitas, israelitas, más el Nasi. Y el Beit Din, el Nasi era el presidente, el Beit Din era el vicepresidente. El Nasi solo votaba cuando había un empate. El Beit Din era el parte del proceso de voto. Los 23 sacerdotes estaban encargados de todas las cosas pertinentes a los sacerdotes. Nuevamente los levitas, pertinentes a los levitas. Y los israelitas y jueces de Israel, los casos civiles. Nuevamente una repetición, porque es bueno seguir repitiendo las cosas para poder entender la estructura y cómo trabajaba el Sanedrín en tiempo de Israel. Hoy en día, pues, no hay un Sanedrín. Puede que haya gente que puedan ser parte de ese Sanedrín, pero no hay un Sanedrín per se. Muchas noticias han dicho que hay un Sanedrín que se está preparando. Pues, claro, tiene que prepararse un Sanedrín porque pronto que se levante el tercer templo, el Sanedrín va a ponerse efectivo nuevamente como en los tiempos del primero y del segundo templo.
Aquí el Gran Sanedrín es una referencia de la Mishnah. Ustedes pueden leerlo, ¿ok? Eso, las declaraciones que ellos tenían, la autoridad que ellos tenían de juzgar. Juzgaban una tribu, hacían adiciones a la ciudad de Jerusalén, no a los patios del templo. Solo en las instrucciones de un tribunal de 71 se podía hacer eso. Y aún el templo no se podía expandir. Y así sucesivamente declaraban que una ciudad era una ciudad apóstata. Y ahí están las escrituras. Ustedes pueden estudiarlo en su hogar para no repetirlo nuevamente y leerlo. Pero así ustedes pueden en sus hogares leerlo detalladamente y pausadamente, porque pueden parar y detener y ponerle en pausa el estudio y así leerlo y luego pues seguir hacia adelante. En esta vista entonces los 23 sacerdotes, vamos a hacer ahora un resumen más detallado en las obras que ellos hacían, en que ellos estaban responsabilizados, y ellos gobernaban las leyes del altar, de la Azará, del edificio en el área del sumo sacerdote, los corbanots, la guardia del templo, que eran sacerdotes, las fiestas del Eterno, todo lo relacionado con las cosas sagradas del Cohen, sacerdote. De los leprosos, la Mesorá, tenían sacerdotes especiales que podían hacer ese trabajo y lo que hacían las ofrendas gratuitas para el Cohen, sacerdote, y el sacrificio de la vaca roja. Estos 23 sacerdotes, este era su trabajo, ¿ok? El altar donde se hacían los sacrificios, estaba el Azará, y más adelante les voy a enseñar dónde era que estaba eso localizado, ¿ok? Donde los sacerdotes entonces llevaban a cabo estas funciones, ¿ok? Porque estas funciones eran de oficios y trabajos sagrados. Por eso le tocaban a los sacerdotes. Con excepción con los sacerdotes que tenían un impedimento, ellos no podían llevar a cabo ninguna función, pero tenían su lugar donde ellos podían pararse y orarle al Señor y hacer las oraciones, pero no podían hacer ningún oficio en el área del templo. Aquí vemos entonces el área de donde se llevaba a cabo los sacrificios. Ahí está el Azarat, el altar. El Azarat estaba al norte del altar de sacrificio, que estaba al lado. Si usted mira de frente, estaba detrás donde está ese fuego, que era donde sacrificaban los animales. Y ahí es donde estaban entonces los sacerdotes, donde ministraban y hacían sus trabajos del templo. ¿Ok? Y si usted sigue leyendo y busca en el app del segundo templo que Rigo Cortés estableció, allí usted puede aprender más sobre qué lugares estaban, dónde ellos podían entrar, dónde podían caminar y cómo se llamaban esos lugares donde se hacía el pan, de los panes del japanín, los panes sagrados, los panes ¿cómo diríamos? Sí, los panes sagrados, los panes de la presencia, donde se hacía el aceite, todas esas cosas. Usted puede verlo y aprender más si usted tiene el app del segundo templo. Si no lo tiene, pues mire, lo puede en iPhone y en otros celulares que ahora pues tenemos, esos smartphones, como se llaman, los teléfonos inteligentes. Puede hacer download el app, tiene un precio, pero le aseguro que va a aprender mucho con ese app. Los 23 levitas entonces gobernaban las leyes que siguen. Ellos eran el coro, atendían las puertas, eran médicos, traían los recursos de agua, mantenían eso, las vestimentas, estaban encargados de los panes, 10 de las 13 ofrendas de pan que se hacían. Corrían el edificio y las oficinas para mantener el orden en apoyo del sacerdote y estaban encargados de todos los diezmos que le pertenecían a ellos, ¿ok? Esto era lo que ellos hacían, este era el oficio que llevaban a cabo estos 23 levitas que eran parte del Sanedrín, del consejo del Sanedrín, ¿ok? Cuando decía que las puertas, ellos tenían también
los soldados que mantenían el orden para que nadie pasara de una plaza a otro, como decir de la plaza de los gentiles, no podían ir a la plaza de las mujeres no podían pasar por la plaza o la corte de los israelitas así sucesivamente, de los levitas, de los sacerdotes, y cuando nosotros estudiamos el templo, vemos que en el templo hay boundaries, hay límites, que si una persona que no era autorizado a pasar, o el Eterno lo mataba, o un soldado lo mataba. Pero para eso estaban los soldados, para que nadie muriera en ese lugar. Los soldados estaban para proteger, no el templo, era para proteger a las personas. El templo no tenía que ser protegido. Nosotros éramos los que teníamos que ser protegidos en ese lugar, porque no podíamos traspasar los límites que Dios había establecido de santidad. ¿Ok? Había lugares que eran más santos que otros. Según iba entrando hacia el lugar santísimo, esa orden era más santo que el que anterior. Y por ende teníamos que leer las escrituras, la Torah, y aprender los límites que el Eterno ha establecido para no pasarnos. Los límites de cómo no cambiar fiestas, no cambiar los Shabbat. Nada que está establecido lo podemos cambiar porque hay límites. ¿Ok? Que el Eterno ha establecido límites de santidad. Que solamente Dios puede cambiar la fiesta, puede cambiar el Shabbat. Nadie tiene esa autoridad. El Sanedrín, la autoridad que tenía era de establecer el día, de cómo, a qué hora anunciaban para que todo el mundo estuviese en un one accord. ¿Ok? Estuviese en un acorde. Los 23 hombres de Israel entonces estaban a cargo de los crímenes violentos, demandas de los matrimonios, de las peleas que habían y todas esas cosas que podían pasar en matrimonio, cuestiones que no se relacionan con las purezas del templo ni con ningún deber levítico. Por eso es que se le llama, atendían la justicia que ellos hacían era civil, ¿ok? Si alguien así cometía algún error en la ciudad, en el pueblo, que no tenía que ver con purezas del templo ni con ningún deber levítico, entonces este grupo de 23 hombres israelitas estaban a cargo de aplicar la ley civil. El Sanedrín yo lo miro como la Corte Suprema, ¿ok? Que están los 23 sacerdotes, está la Corte Suprema, está la Corte entonces, que es la Corte Federal, está la Corte Estatal y está entonces la Corte Civil. Como está establecido en nosotros, asimismo estaba establecido el Sanedrín. Mire, todo lo que tenemos hoy, las cortes que tenemos hoy, el sistema que nosotros tenemos hoy, ya sea civil, federal, estatal, todo viene de las escrituras, de la Torá. Y tanto que decimos que la Torá fue abolida cuando todos los sistemas están establecidos a base de la escritura. ¿Ok? Sanedrín, 23 Corte Suprema. Tenemos entonces la Corte estatal, estatal, que de los estados, y la Corte Civil. Y cada cual tiene una responsabilidad. Pues así mismo también era la corte del Sanedrín, el consejo del Sanedrín. No podemos cambiar nada, hermanos y hermanas. Tenemos que mantenernos en la Torá, tenemos que mantenernos leyendo sin nosotros decidir esto sí, esto no. No, leemos y el Eterno que nos ayude a caminar en obediencia, saber nuestros límites, ¿ok? Si nosotros aprendemos nuestros límites por medio de la Torá, no vamos a perecer, ¿ok? Al contrario, vamos a ser personas bienaventurados, bendecidos, porque la Torá dice que en la obediencia hay bendición. Hasta aquí llegamos con este estudio del Consejo de Sanedrín y su historia. Si alguien tiene alguna pregunta o comentarios, me los puede enviar a mi página de Regresando a la Senda Antigua de la Ciudad de la Torá, a mi página también de Facebook,
Y así, pues, si necesitan que haya unas preguntas que necesiten contestarse, por favor, no se olviden de comunicarse con nosotros, que estamos para ayudarnos, ¿ok? Esto no es trabajo de una sola persona, sino de todos. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que ponga su shalom.